fin has demostrado un nuevo poder, es hora de ver qué tan fuerte eres, o solo eres un chiste. Ahora te va a demostrar si de verdad eres ese guerrero que tanto presumes ser, o solo eres una simple basura que se cree el mejor cuando solo es una vil basura, diría Muzan, el cual se ponía en pose de combate mientras mantenía una pequeña sonrisa. Tan confiado estás de que podrá luchar a muerte con un eterno. Ahora mismo mi poder sobrepasa los entendimientos de los simples reyes. Mi poder dejó de ser un debilucho, ahora mismo me he convertido en un verdadero dios, diría Kakaroto, el cual poseía una pequeña sonrisa. Son Goku, ¿quieres saber la verdad o quieres luchar sin temor? Ya tú decides, diría Muzan, el cual ya se había posicionado detrás del guerrero a una velocidad monstruosa. Kakaroto se sorprendió por esa velocidad, que no había sido capaz de verlo, pero al sentir que un veloz golpe iba a donde él, lo esquivó con una facilidad que hasta él mismo se impresionó por eso. Muzan lanzó dos golpes más a unas grandes velocidades. Él no había aumentando más su poder, se había quedado con el mismo, ya que pensaba que iba a ganar con ese poder, o eso era lo que él creía. Kakaroto esquiva los fuertes golpes con mucha facilidad. Cada golpe que se le era lanzado lo esquiva fácilmente, hasta que le dio dos salvajes golpes a su rival a una velocidad impresionante que hasta para él fue algo descabellado, ya que no había usado ese poder durante mucho tiempo y se le había olvidado las sensaciones al usarlo. Muzan, al ser impactado por el fuerte golpe, salió disparado hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por ese salvaje impacto. Kakaroto no se detuvo con ese golpe, que siguió lanzando unas salvajes patadas y puñetazos con una inmensa fuerza. Muzan no podía ni meter las manos ante los salvajes golpes, pero en unos microsegundos logró romper la defensa del guerrero cuando lanzó dos salvajes golpes a unas velocidades que impresionó. Kakaroto no fue capaz de verlo, que lo recibió de lleno, que salió disparado hasta impactar con unas montañas que las destruyó por el salvaje impacto. ¿Qué es lo que le pasó a el gran eterno? ¿Ya no es capaz de ver mis golpes? ¿O qué pasa? Diría Muzan, viendo el guerrero con una pequeña sonrisa, ya que le había clavado un golpe más que impresionante. Nuestro poder a veces es estable y por unos momentos se vuelve un caos interno. ¿Eso es posible? Bueno, eso ha de ser porque aún no hemos mejorado en el aspecto de salud interna del cuerpo. Por más destruidos que estemos, siempre terminamos en unas guerras sin buscarlas. Al final el destino quiere las cosas así, no tener descansos. Ser guerreros Saiyajines a veces nos toca ser fuertes y salir con todo desde el principio, sin bajar la guardia, diría Kakaroto, el cual veía la situación. Veo que hasta callado te has quedado. Eso es algo nuevo por lo que veo, pero dime, Son Goku, ¿cómo quieres que te llame? Bueno, no va al punto, dime qué se siente ser un débil ante tu rey, diría Muzan en burla. Jaja, tú mi rey, no me hagas reír, ni para rey sirves, y aún así eres un descarado diciendo que eres un rey. Ni en tus mejores años podrás ser lo que he sido yo, y Son Kakaroto, en este poder es mi verdadera forma. Es hora, demonio, que duermas eternamente, diría Kakaroto, el cual se había movido a una gran velocidad que a su paso había generado un gran caos por su inmensa velocidad. Creo que con este poder no seré más que su saco de boxeo, pero solo le daré una alegría para después bajarlo a de su 9, diría Muzan, el cual también se movió a una tremenda velocidad que a su paso había creado un gran caos. Los dos, al impactar sus puños, se generó una inmensa explosión que a su paso todo se iba destruyendo por el gran poder del impacto, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y patadas a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando hacía temblar la zona de combate por donde vieras. La intensa batalla que se estaba librando era descomunal, la fuerza y velocidad de los guerreros era inmensa en todos los sentidos. Kakaroto se movía a unas inmensas velocidades mientras daba y esquiva unos tremendos golpes. Él no se debía dar ni un solo golpe, él usaba su verdadera fuerza. Al final sabía que el poder que poseía solo era un pequeño plus. Muzan estaba siendo masacrado a golpes. Por más que intentara esquivar los fuertes golpes, se le hacía imposible, debido que no era capaz de ver a su adversario. Por más que lo intentara, era imposible. Kakaroto no estaba con juegos, él iba a su objetivo, que era ganar sin importar a quienes destruyen a su paso, porque sin sacrificio no hay victoria, dijeron una vez ellos. La intensa batalla estuvo por unos largos minutos hasta que uno de los dos guerreros salió disparado hasta impactar brutalmente con el suelo. Flor llamas explosivas, diría Kakaroto, el cual lanzó el gran ataque a una descomunal velocidad que a su paso iban generando un gran caos. Muzan, cuando se puso de pie viendo el gran ataque, que no fue capaz de reaccionar, que lo recibió de lleno, que se generó una inmensa explosión que a su paso se iba destruyendo todo sin dejar nada de nada. Ese lugar de la batalla se había convertido en un caos inmenso. Kakaroto solo veía el caos que se había liberado, él solo tenía una pequeña sonrisa al ver eso.
¿Saldrás vivo después de recibir ese ataque o ya has muerto como el cobarde que eres? O que diría Kakaroto, el cual poseía una pequeña sonrisa. Jaja, ese ataque sí que fue impresionante, has destruido el 30% de mi cuerpo, pero gracias a mi regeneración no pasó nada más que unos simples rasguños, diría Muzan, el cual poseía una pequeña sonrisa. Por lo que veo es verdad, pero ¿cuánto tiempo podrás soportar estar así en la batalla o solo unos momentos? Ya veremos cómo termina esto, diría Kakaroto, el cual poseía una pequeña sonrisa. Jaja, no te he mostrado mi máximo poder a diferencia tuya, que ya has liberado el 100% de su poder y estás alardeando de poder cuando aún no descubres nada, diría Muzan, el cual se había lanzado a una descomunal velocidad. Él me subestima, pero eso lo llevará a su perdición, diría Kakaroto, el cual se movió a una gran velocidad que a su paso había generado un gran caos por su inmenso poder. Los dos guerreros, al impactar sus puños, se generó una inmensa explosión que a su paso todo se iba destruyendo por el gran poder del impacto de sus puños. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y patadas a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe y puñetazo ponía de cabeza a ese lugar de la batalla. Kakaroto no estaba con juegos, él daba unos salvajes golpes que cualquiera guerrero al esquivarlo o recibirlo moriría al instante, debido que esos golpes no eran para nada normal en todos los sentidos. Muzan poseía muchas dificultades al esquivar los salvajes golpes, que no era capaz de no hacerlo hasta que volvió a recibir dos salvajes patadas en la cara, que salió disparado colisionando salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Kakaroto veía eso con una sonrisa, pero en eso cayó de rodillas, su cuerpo había dejado de responder, su fuerza cayó a grandes niveles debido que ese poder que estaba usando ya había sobrepasado los límites de su cuerpo, más que no habían mejorado su ki interno, aún siguen dañados, eso les terminó afectando aún más. Maldición, mi cuerpo duelo, ¿cómo es posible esto? Es que no debería ser ni posible, mi cuerpo debería estar al 100%, no así como estoy de rodillas ante este demonio, se diría Kakaroto en sus pensamientos. Kakaroto recuerda, nuestro cultivo había quedado dañado desde la última batalla, lo cual ahora nos está afectando, eso debió haber intentando buscar una solución a este daño, porque ahora estamos peor o quedaremos peor, sin poder usar nuestras formas del poder por el inmenso daño que no va a quedar después de esta batalla. Bueno, si la ganamos, porque en este estado es más que terminemos perdiendo, diría Goku serio. Maldición, porque a veces nos lanzamos a la muerte sin pensarlo, sabiendo que somos dos basuras ante reyes, porque fuimos a ese lugar a perder esta gran parte de nuestro poder, diría Kakaroto, el cual se ponía de pie. Simple era nuestro deber proteger a nuestra familia, si no ese guerrero hubiera llegado a donde estábamos batallando y hubiera terminado peor la batalla, tu hija y mujer hubiera muerto en las batallas, así de simple, por eso fuimos, diría Goku. Bueno, por eso ahora estamos así, pero igual era eso a nuestras hijas, pero bueno, ahora a darlo todo, sin importar el destino que nos termine tocando, y lo vamos a aceptar, somos Saiyajines, y el miedo es algo que no tenemos, diría Kakaroto, el cual poseía una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que pasa, Son Goku? Ahora estás a mis pies como el perro que eres, y eso que no te he tocado, y estás así, imagínate cuando te destruye lentamente golpe por golpe, a ver cómo terminas, al final la basura termina siendo una completa basura y lo sabes, diría Muzan con una pequeña sonrisa. Jaja, eso lo quiero ver, a ver si eres tan fuerte como hablas, a ver, demuestra eso que dices, y deja de hablar como perro, diría Kakaroto, el cual poseía una pequeña sonrisa. Si lo que digas al final tú eres peor que yo, hablas peor que los demonios, diría Muzan, el cual ya se había puesto detrás del guerrero con un salvaje golpe, que la velocidad que había usado era inmensa. Impresionante, el no miente, posee un gran poder, si los descuidamos la podríamos pasar muy pero muy mal, pero no importa, no los vamos a rendir así de fácil, diría Kakaroto, el cual detuvo el fuerte golpe, pero la veloz patada la recibió de lleno, que salió disparado hasta impactar con brutalidad con el suelo, que se genera una gran explosión. ¿Qué es lo que decías de poder y otras cosas más? Y ahora mira dónde estás, en el suelo como el perro que eres, o mejor dicho la basura, porque perro es una ofensa para ellos, diría Muzan en burla. Maldición, que pasó de un momento a otro, nuestro poder cayó de golpe, posible no debería ser, somos dos bestia del poder, nuestro cultivo no cae tan fácil, pero ante este demonio estamos cayendo así, posible es, diría Kakaroto, el cual se ponía de pie viendo al guerrero. ¿Qué pasa? No me digas que con un simple golpe estás ahora en el suelo, eres una verdadera basura que no ha podido ponerse de pie, ahora solo das lástima, la verdad una lástima, al verte en un estado tan patético como ese, el gran poder que posees solo es una burla, no eres capaz de hacer mucho más que una simple basura, diría Muzan, el cual veía eso. Destello relámpago, 1000 palmadas del rayo, diría Kakaroto, el cual se lanzó a una gran velocidad que a su paso había generado un gran caos por su inmensa velocidad.
Destello de la oscuridad, 1000 palmadas oscuras, diría Muzan, el cual había clonado la técnica del guerrero. Al verla se la aprendió fácilmente. Los dos, al colisionar sus puños, se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por el gran poder del impacto. El planeta donde estaban terminó con el mismo destino, que todo era desintegrado por el gran poder de los dos. De la cual por todo ese gran espacio solo veían dos grandes destellos que se iban impactando, unos fuertes golpes, que cada uno poseían una fuerza inimaginable. Los dos guerreros eran poderosos, pero uno estaba luciado, por así decirlo. Su cultivo no podría seguir en aumento, y si lo hacía terminaría dañado por años, hasta que se repare el daño, y hacer eso conlleva mucho tiempo. La batalla duró unos largos e intensos minutos de batalla hasta que termina. Entre los dos guerreros habían salido disparados mutuamente mientras se veía con una pequeña sonrisa. No lo has hecho nada mal, Kakaroto, eres fuerte, no te quitaremos méritos por ese gran poder, pero la pregunta es, ¿podrás seguir luchando y demostrando lo mismo después de unos minutos, o cuando decida subir mi poder?, diría Muzan, el cual poseía una pequeña sonrisa. Claro que seguiré así, no importa que tan grande sea el pilar, siempre lo termino superando, y lo sabes, los límites de nosotros los guerreros Saiyajines no existen y lo sabes perfectamente, diría Kakaroto, el cual estaba serio por la situación. Ahora nos movemos a un lugar fuera de esa dimensión, más específico en el Palacio Rubí, el Palacio de los Eternos. Así que él es el guerrero que quieres entrenar, diría un guerrero que estaba en la reunión. Claro, el poder que está logrando sin un verdadero entrenamiento para ser un eterno es impresionante. Ahora que sea sometido por el verdadero entrenamiento eterno, él será un gran guerrero y lo sabes perfectamente, diría Gilgamesh con una pequeña sonrisa. Lo sé, él es una verdadera bestia en el poder. Con un entrenamiento medio de ese holgazán de eternidad, se ha vuelto fuerte. Ahora con tus entrenamientos, se volverá un verdadero guerrero imparable, diría una guerrera. Le tendré que quitar todos los defectos que posee, porque tiene muchos defectos más en su confianza, que le afecta mucho en las batallas, y lo has visto, diría Gilgamesh. Bien, tienes el permiso de entrenar a Son Goku en la habitación de los Eternos, para que se vuelva más fuerte y termine como el destino lo pide, que sea el nuevo Saiyajin eterno, el guerrero destinado a detener a el Saiyajin del infinito, diría Afrodita con una pequeña sonrisa. Es bueno tenerte de vuelta en el Palacio Rubí, aunque sea de visita, pero estamos reunidos todos los Eternos los que intentaremos detener el monstruo del infinito. El destino sabe que nos espera y nosotros deben demostrar de que estamos hechos, no ser débiles, porque eso nos afectará en el futuro, diría otro guerrero. Bueno, la reunión de los Eternos la damos termina y espero que los volvamos a reunir de nuevo, pero no para hablar temas de batallas, sino otras cosas donde no tengamos nuestra vida a manos de alguien más, y les deseo mucha suerte en su destino, diría Gilgamesh, el cual terminó la reunión con los Eternos. Así como cada uno se fue de ese lugar a sus respectivos sectores de su palacio para descansar e entrenar, pero dos guerreros se habían quedado para hablar. Gilgamesh, ¿crees que Son Goku de la dimensión de esos demonios sea rival para Son Goku de mi dimensión? Bueno, eso cuando termine tus entrenamientos, porque sé que eres el más fuerte entre los Eternos y sabes dar los mejores entrenamientos, diría Afrodita con una pequeña sonrisa. No te preocupes, mujer, Son Goku se volverá uno de los seres más poderosos de la existencia, pero su poder los sellaré para que no cause estragos en el mundo inferior, porque él no va a querer quedarse en el palacio a ver cómo el mundo avanza. Él es un guerrero que le gusta luchar hasta que su vida esté en la boca del lobo, diría Gilgamesh. Si iguala el Saiyajin del infinito ahora mismo, ha de haber terminado su batalla y estará en camino a el palacio de donde proviene Korra, el rey Arturo en nuestros tiempos, diría Afrodita seria. Por lo que veo, el reino de Avalon volverá a sus antiguos tiempos, a ser uno de los sectores más temidos y respetados por todo ser de la existencia, porque meterte ahí buscando una guerra era salir con la cabeza entre las patas. Por Korra, ella nunca dejó que su pueblo sufra por guerras estúpidas, diría Gilgamesh. Sí, resentida aún por el pasado, al final no la culpo, pero que me haya dado esa verdadera paliza, a pesar de años, me hace pensar que ella no es cualquier adversaria. Si te quieres meter con ella, te metes con el mayor artefacto de muerte por su poder y su famosa espada, diría Afrodita seria. Pero ¿a quién se le ocurre ir a buscar una muerte con ella? Solo a ti te dijimos en ese tiempo no te metes con ella, que al final será una batalla con ciclo infinito, pero que hiciste no hacer caso, y ahora ¿qué pasa? Tienes a la muerte tocando tu puerta, diría Gilgamesh. Sí, pero ¿qué le podemos hacer? Nada, ¿verdad? Son Goku es el pilar que la calma cada vez que me quiere matar. Bueno, por tus órdenes, pero aún me sigo preguntando por qué, diría Afrodita seria.
Aunque él tenga el mejor rey dimensional a sus espaldas no significa que no pueda encontrarlo, pero creo que ese trato llegará a su fin. Él está interfiriendo mucho en las batallas de él. Por ejemplo, Son Goku ha mejorado su poder oscuro ahora en esa forma, es capaz de destruirte fácilmente. Bueno, aparte que no has entrenado pero aún así te destruye fácil. Lo que ese rey le está enseñando es de temer, porque está convirtiendo a el Saiyajin dulce que a veces ves en un verdadero monstruo. Si él lo quiere, diría Gilgamesh serio. No podemos hacer nada, al final es su destino convertirse en el Saiyajin del infinito, sin importar que más lo evite él siempre se convertirá en ese guerrero. Pero bueno, yo me retiro, he dejado a mi hija sola en el palacio, diría Afrodita seria. Dile que algún día nos volveremos a ver y estaremos como esa familia que alguna vez has querido, diría Gilgamesh, el cual vio como Afrodita salió del castillo a su dimensión. Aún me sigo preguntando qué fue lo que le vistes a ella. Lo dijo porque es una guerrera muy débil y su aprecio a la vida la hace más débil, diría Atenea, la cual apareció a la par del guerrero. Ella es una guerrera pura, eso la hace única a las diferentes mujeres que he conocido, por eso aparte es la mejor que he conocido en personalidad, sin ofenderte Atenea, pero tú y la otra son unas guerreras muy agresivas en la hora de batalla, más cuando hay luna de sangre se convierte en dos verdaderas bestias, diría Gilgamesh serio. Al final debes luchar así por tu bien, porque si demuestras ser débil terminas muriendo como una basura. Solo hay que dar el ejemplo nada más, y si la luna de sangre nos duplica nuestro poder, creo que nuestra raza era Nozarus y nosotros tomamos una forma humana porque Son Goku es igual con esa luna de sangre, diría Atenea con una pequeña sonrisa. Si él se vuelve más fuerte cuando hay luna de sangre, pero él sabe controlar esa ira, ustedes la dejan libre, pero bueno, vuélvete aún más fuerte, que tiempos oscuras están por llegar. Si el tiempo actúa como lo hemos visto, diría Gilgamesh, el cual se marchó de ese lugar. Él es muy frío, pero cuando se trata de Afrodita sus ojos tienen un brillo muy diferente. Ella lo ha hecho cambiar mucho, pero ahora debemos concentrarnos en lo que se aproxima, un apocalipsis o una paz, todo depende de cómo actúe el tiempo, diría Atenea, la cual también se marchó del lugar. Y así todo transcurrió normal en el Palacio Rubí. Ahora volvemos al campo de batalla donde los dos seres más poderosos estaban teniendo su batalla por ver quién era el verdadero rey de los demonios. ¿Qué pasa, Muzan? ¿Aún me tienes miedo? ¿Por eso no actúas solo? ¿Te me quedas viendo? ¿Acaso te doy miedo?, diría Kakaroto, el cual poseía una pequeña sonrisa. ¿Miedo a ti? ¿Es en serio que acabas de decir esa estupidez? Tenerle miedo a un guerrero como tú es un verdadero chiste. Nunca he tenido miedo, y menos a una basura como tú, diría Muzan, el cual se ponía en pose de combate con una pequeña sonrisa. Él estaba determinado a ganar la batalla, no le importa que él lo haría sí o sí. Él aún no piensa usar aún más poder. ¿Me subestima o es inteligente? Él sabe lo que hace, pero ahora lo pondré a respetar, diría Kakaroto, el cual también se ponía en su pose clásica de batalla y solo mantenía una sonrisa antes del inicio. Ambos en unos microsegundos ya se habían lanzando a unas grandes velocidades que a su paso habían generado un gran caos, que el espacio por unos segundos se vio envuelto en un gran caos, por eso de la cual se dieron un salvaje golpe a una gran velocidad que el mero impacto de sus puños hizo temblar todo, lo cual estrellas y algunos planetas muertos fueron destruidos por la inmensa presión que fue liberada. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando tenía un gran poder y fuerza inimaginable. Al poder de los dos guerreros eran inmenso, pero al final solo uno tenía la ventaja en la batalla. Kakaroto se veía con muchas dificultades, esquivando y respondiendo los fuertes golpes, que cada uno poseía un gran poder, pero eso no era nada, que la batalla no se terminaba hasta que uno de los dos caiga en el suelo. Muzan solo poseía una pequeña sonrisa mientras esquiva y responde los fuertes golpes. Él sabía que Kakaroto estaba más dañado internamente porque lo veía cada meridiano dañado, cada segundo que iba pasando veía el caos interno del guerrero. Durante unos largos e intensos minutos los dos guerreros tuvieron su larga batalla sin dejar ver un solo ganador, o eso se veía a ojos de seres inferiores. Kakaroto no fue capaz de ver una veloz patada que la recibió de lleno, que salió disparado hasta impactar con brutalidad en el suelo, que se generó una inmensa explosión. Muzan no se quedó ahí y se movió a una gran velocidad mientras comenzó a dar unos salvajes golpes, que cada uno poseía un inmenso poder. Kakaroto fue masacrado a golpes debido que fue tomado con la guardia baja hasta que recibió una inmensa patada en toda la cara, que fue enviado a estrellarse salvajemente con el suelo mientras a una gran velocidad se ponía de pie. ¿Qué pasa, Kakaroto? ¿Ahora no eres capaz de ver mis golpes? Y eso que no te estoy golpeando con una verdadera fuerza, y si lo hiciera ya estuvieras muerto, diría Muzan, el cual poseía una pequeña sonrisa.
Despierta en mí por segunda vez, dominio completo del rayo, 8 chispazo diría Kakaroto, el cual su poder se superó a grandes niveles mientras comenzó a dar 8 salvajes golpes, que cada uno poseía una gran fuerza. Muzan no estaba siendo capaz de verlo, que los últimos dos los recibió de lleno, que salió disparado hasta impactar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Por eso algunos órganos de su cuerpo habían sido dañados pero eran regenerados de nuevo mientras poseía una pequeña sonrisa. Ahora eres el que está en el suelo, a ver si puedes ser capaz de darme una buena batalla o solo eres una completa basura, diría Kakaroto, el cual poseía una pequeña sonrisa. ¿Es en serio esos golpes de suerte que me has dado y te crees el mejor? No me hagas reír, mejor enfócate en mejorar cada segundo de la batalla antes de que te termine bajando de esa nube que estás, diría Muzan, el cual se elevó y se ponía a la altura del guerrero. Si lo que dices solo eres un fanfarrón, diría Kakaroto en burla, pero al ver el veloz destello, quiso reaccionar pero fue paralizado por una aguja que lo impactó. Muzan en esos segundos les dio unos salvajes e intensos golpes, que cada uno poseía un gran poder, mientras tenía una pequeña sonrisa en el último golpe, que lo envió a estrellarse en el suelo con una inmensa fuerza. Kakaroto impactó el suelo, que se generó una gran explosión mientras se ponía de pie a una gran velocidad, deteniendo el fuerte golpe que iba a donde él mientras le dejó ir otro salvaje golpe a una gran velocidad. Muzan no fue capaz de ver lo que lo recibió de lleno, que salió disparado hasta impactar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Por eso, su cuerpo tenía varias heridas profundas, que lentamente se regeneraron de nuevo mientras poseía una pequeña sonrisa. Goku, siento nuestro cuerpo más dañado, creo que esta vez no podremos volver a cultivar porque el daño ahora es más grande, diría Kakaroto, el cual con su sangre de demonio cura su mar interno. Lo sé, ahora si quedamos como unos simples humanos con un poder mediocre, porque cada meridiano de poder explota a los 5 minutos de batalla, no podremos aguantar mucho tiempo en batalla, debemos acabar lo más rápido posible o nuestra muerte estará cantada, diría Goku serio. Eso trato, pero la fuerza de este guerrero nos superará. Si no los hubiéramos lanzado a la muerte de una, tal vez nuestro poder se hubiera mejorado, pero lo hicimos a la primera y eso nos afecta ahora, diría Kakaroto. Bueno, moriremos con honor, no importa, que al final es el destino y si el destino quiere eso pasará, así de simple, diría Goku aceptando su destino. Les dejaremos un gran futuro libre de demonios, es hora de darlo todo sin importar, que diría Kakaroto, el cual poseía una pequeña sonrisa. En eso toda la zona de combate comenzó a ser sacudida, un poder oscuro estaba rompiendo el mismo espacio por el inmenso poder que liberaba, la realidad estaba siendo destruida por ese gran poder, muchas almas en pena se veía salir de ahí, un ki siniestro era liberado. Qué bien se siente liberar mi verdadero poder después de millones de siglos, ahora a ver si son tan buenos como dicen o solo son dos miserables estúpidos con egos de grandeza, diría Muzan, el cual poseía una pequeña sonrisa. Imposible, ese poder es inmenso, su ahora genera una inmensa destrucción, ni hablar de su gran ki interno y ese Shinigami que se ve, al final él nunca luchó en serio, diría Kakaroto, el cual estaba más que sorprendido por eso que estaba pasando. ¿Qué pasa? Tengo algo en la cara, diría Muzan con una sonrisa. Tu poder es impresionante, hacer temblar todo este multiverso entero, sin mencionar que tu aura oscura destruye todo lo que toca. ¿Acaso eso es posible? Diría Kakaroto, el cual no salía de su impresión al ver semejante poder. Él sabía que ahora su muerte era más probable que nunca. Jaja, te impresionó mi máximo poder, por eso Son Goku solo había sido una pérdida de tiempo, nunca fuiste un digno rival para el gran rey de los demonios, Muzan diría con una pequeña sonrisa. Maldición, podrás tener razón, pero algo que tengo claro, y eso lo sabes perfectamente más que nadie, que un guerrero Saiyajin no se rinde así de fácil, lucharé hasta la muerte si es necesario, no importa si dejo cuerpo y alma en el campo de batalla de que gano, eso tenlo seguro, diría Goku con una pequeña sonrisa. ¿Tan seguro estás de tus palabras? Al final solo eres un debilucho alardeando de poder cuando ahora solo eres una completa basura, mejor guarda silencio antes que te mande a dormir eternamente, diría Muzan, el cual se ponía en pose de combate. Es hora, despertar de su largo sueño, ardan caminos de la oscuridad, caminos del rayo, despertar 12 estrellas del infinito, rujamos como la bestia que somos, ahora es todo o nada, diría Kakaroto, el cual su poder no paraba de aumentar, que todo a su paso estaba temblando hasta que se vio al verdadera liberación de poder al máximo, se veía a Kakaroto con una pequeña sonrisa. Su poder aún no me llega ni a los talones, al final le demostraré que entre él y yo hay un gran pilar de diferencia que nunca va a superar, tal vez entiende, diría Muzan, el cual se había lanzado a una gran velocidad que a su paso había generado un gran caos.
Bien Goku, nuestro destino puede llegar aquí, o seguiremos con todo en la batalla. El tiempo y destino sabrá que nos espera, diría Kakaroto, el cual se había movido a una gran velocidad que a su paso había generado un gran caos. Los dos guerreros se movían a unas grandes velocidades que a su paso se veía la gran destrucción que se generaba por eso. Y en unos microsegundos ya se habían impactado un salvaje golpe, que dicho golpe hizo temblar todo ese sector de la batalla. El mismo espacio por unos segundos casi se rompe por eso. De la cual se comenzó a ver como dos veloces rayos se veían que se iban impactando unos suaves golpes, que cada uno poseía una gran fuerza, ni hablar del poder que utilizaban en cada impacto. En el espacio solo se veían a dos veloces rayos que se movían mientras se iban impactando unos salvajes golpes que destruyen estrellas, cuerpos celestes y muchas cosas más por la intensa batalla que se estaba librando. Kakaroto se veía que estaba en muchos apuros, ya que los salvajes golpes que tenía que esquivar por momentos se le hacía imposible que los reciba de lleno, que le generaban un gran daño interno. Muzan no le pasaba nada de eso, todo lo contrario, le estaba como si nada cada golpe que esquiva y responde con una gran fuerza. Al final su poder era inmenso. Por unos largos minutos mantuvieron esa batalla donde ni uno de los cedía ante el otro, a pesar de la gran diferencia de poder que había. Kakaroto quiso dar un golpe de sorpresa, pero la sorpresa se la llevó él cuando recibió una salvaje patada en toda la cara que salió disparado hasta impactar con una planeta, que el mero impacto se generó una inmensa explosión. Enigma de la luna, muere en tu sufrimiento, diría Muzan, el cual lanzó su gran técnica a una gran velocidad. Vacío infinito, despierta ojo eterno, diría Kakaroto, cuando su ojo eterno brilló intensamente, absorbiendo el poder y enviándolo a otra dimensión donde terminó explotando, pero él se le cree un gran daño visual por usar el poder más allá del conocimiento. Eres impresionante, Kakaroto, pero lastima que ahora eres una completa basura, diría Muzan, el cual le dio un salvaje golpe seguido de una infinidad de patadas y puñetazos a unas grandes velocidades. Kakaroto no estaba siendo capaz de seguirlo con su vista, aparte de que le había usado al máximo, le había afectando y mucho. El guerrero comenzó a perder sin poder meter, aunque sea los dientes en la batalla. Muzan solo tenía una sonrisa de oreja a oreja, sin importarle nada seguía dándole unos salvajes golpes hasta que de una veloz patada lo envió a estrellarse salvajemente con el suelo de nueva cuenta, mientras él solo tenía una sonrisa. Su poder y su concentración han caído. Nadie te mandó a meterte a la boca del lobo sin saber cuál sería tu destino. ¿Por qué crees que estos pilares de cuarta nunca me buscaron para matarme? Porque sabían la gran diferencia entre ellos y yo, pero parece que siempre existen estúpidos que no saben la gran diferencia del poder, diría Muzan con una sonrisa. Kakaroto estaba en el suelo con múltiples heridas en su cuerpo que lentamente se iban curando. Él solo mantenía una pequeña sonrisa. Al final las batallas siempre tenían un destino y era morir o ganar, y él sabía que su destino ya había sido evitado muchas veces, y esta vez estaba dispuesto a tomarlo sin importarle nada. Si habrá una gran diferencia entre tú y yo, pero también no me rendiré así de fácil, eso lo sabes perfectamente que lucharé a pesar de todo. Soy Kakaroto, el nuevo eterno, y un maldito demonio no me detendrá, diría Kakaroto, el cual al estar de pie tenía como objetivo ganar y ganar. No había más opciones que solo ganar. Eres admirable a pesar de todo, siempre de pie, pero lastima que aquí termina tu trayectoria en el cultivo, porque solo eres un débil, diría Muzan, el cual se había movido a una salvaje velocidad que a su paso había generado un gran caos por su poder. No soy capaz de ni verlo, parece que mi poder ha caído, el poco poder que aumente llegó a su fin, diría Kakaroto, el cual fue masacrado a golpes, cada uno le generó un inmenso daño. En ese planeta solo se escuchaba los gritos de agonía del guerrero. Al ser impactado por esos golpes, cada uno le generaban un gran daño interno, sin poder hacer nada hasta caer de nuevo con múltiples heridas en su cuerpo, sin poder curarse. El daño era inmenso, él no podría hacer nada volviendo a Lui. Tal parece que la muerte del guerrero que hizo temblar a mis demonios está por llegar, y con esto aprendes a no meterte con un rey más porque no sabes el verdadero poder de dicho rey, así que me saludas a mis demonios en el inframundo, diría Muzan, el cual veía eso con una pequeña sonrisa, pero algo comenzó a pasar. El planeta entero comenzó a ser sacudido, un poder inmenso, se comenzó a sentir rayos, no paraban de caer fuertes rugidos de Ozaru, se escuchaban, el planeta explotó por tanta acumulación de poder. El ki que se sentía ahora era inmenso, más que el rey de los demonios. Ese poder era único en la existencia, solo su mera presencia hace temblar a miles de reyes que presenciaban la batalla. Muzan no podría decir nada, ese guerrero era intimidante en todos los sentidos, del poder y fuerza que se sentían eran únicos. Y de un fuerte estallido salió un guerrero muy diferente, solo su presencia era divina, su ki hacía temblar todo.
¿Qué pasará en el capítulo siguiente? ¿Quién era ese guerrero que salió? Una nueva batalla está por iniciar, el fin está por llegar.